Hola chamices, bueno, mirad, esto que tengo aquí son dos llantas de 27,5, que estoy cambiando esta bici, ¿vale? Esta la original, una llanta de aluminio de Gian. Esta que le voy a poner que es una llanta de carbono, ¿vale? Os voy a decir las diferencias y por qué pongo yo el carbono en vez del aluminio. Mira, principalmente la gente pone el carbono por motivos de peso, simplemente. Y bueno, en principio vamos a ver, mirad. Voy a pesar esta llanta. Me marca 920 gramos, ¿vale? La llanta pelada con cinta y con el núcleo, ¿vale? 920. Y esta otra, que tiene el mismo núcleo, me pongo el cara, la peso y me está arrojando un peso de 1180. Estamos hablando de unos 250 gramos de diferencia, ¿vale? En la rueda, en cada rueda. Estamos hablando de quitarle medio kilo a la bici. Quizás no parezca mucho, pero en la rueda es donde más se nota el aligeramiento de peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la rueda es la única parte que está en movimiento. El resto de la bici está en estático, entonces el peso no influye tanto como sí que influye en las ruedas. A la hora de empezar a arrancar de las inercias que tienes en curvas, cuando vamos rodando en recto y giramos, la inercia de la bici es tirada hacia adelante, entonces estamos bloqueando, ¿vale? Si tiene menos peso, la rueda no va a empujar tanto hacia adelante y podemos llevarla mejor orientada, ¿vale? Aparte del peso, el material también se nota mucho. Fijaros la diferencia de aros, ¿vale? Esta es mucho más ancha, el aro. Es un aro interno de 30, estas son 23, no es mala rueda, pero esto es lo que nos hace que el balón no sea tan deformado, ¿vale? Al ser el aro tan ancho, las paredes del balón, de la cubierta son más rectas, ¿vale? No hacen tanta curva. Entonces flanea menos, tenemos más superficie de agarre, porque es más plana la parte de arriba, y eso también se nota mucho en la tracción y en el agarre de la rueda, ¿vale? Y otra cosa muy importante es el material, el comportamiento del material, ¿vale? El carbono es un material muy rígido, mucho más rígido que el aluminio, y si es carbono bueno, más absorbente. ¿En qué lo vamos a notar en unas ruedas? En que, sobre todo, la absorción de impactos, de pequeños impactos, al pasar por zonas, las típicas piedras sueltas, raíces pequeñas, etcétera, etcétera, el carbono te hace sentir que es como más planito, ¿vale? Yo siempre lo digo que es como cuando te limpian los senderos para las carreras. Tú vas por un sendero de monte que no está limpio, que tiene cosas sueltas, y vas notando los golpes y tal. Y cuando te limpian para la carrera y lo aplanan un poquito y te quitan los baches, es como una alfombra. El carbono te da esa sensación, ¿vale? Y luego también en curva, cuando entramos en curva, el aluminio, ¿vale? Es un material que flexa, quiere decir que flexa, que se deforma, ¿vale? Cuando entramos en curva y tumbamos, parece que no, pero el aro de aluminio se deforma y tiende a irse hacia la parte exterior de la curva, ¿vale? El carbono, como es mucho más rígido, no deforma, entonces la trazada es mucho más fina, ¿vale? ¿Qué ganamos con esto? La sensación de que tenemos que girar mucho menos la bici. Gente que le he vendido ruedas de carbono, un chaval que se ha instalado hace poco, me lo dijo, dice, lo único que he notado, porque él llevaba cámara, no era túbeles ni nada, dice, lo primero que he notado es que en la curva la trazada es mucho más fina, no se va, tienes que trazar menos, entonces es mucho más precisa en la trazada de curvas. Hablamos en curvas muy cerradas, rápidas y reviradas. Evidentemente en una curva de una pista no vas a notar nada, pero en curvas en las que giramos bastante la bici, este giro que hacemos, en aluminio se deforma, igual que un neumático también se deforma un poquito y notamos el flaneo, pero sin embargo el carbono no, ¿vale? Entonces esas son un poquito todas las ventajas de la rueda de carbono y por eso yo la monto y la recomiendo mucho. Evidentemente son mucho más caras una rueda de carbono que una de aluminio, pero tiene muchas ventajas, ¿vale? Aparte, al absorber también más los impactos, no se deforma tanto y si llega a rajarse, si no es mucha la raja, nuestros amigos de Carbonal Studio nos la pueden reparar. Se pueden reparar una rueda de carbono. Si una rueda de aluminio la pegamos un llantazo y nos raja el aluminio, eso ya no se puede reparar y podríamos hacer una fisura que es irreparable y tenemos que tirar la rueda, ¿vale? Así que es un poquito lo que os quería explicar sobre la diferencia de la rueda de carbono y aluminio. Mucha gente solo las pone por la diferencia de peso, que en este caso es notable, ¿vale? Pero yo las pongo mucho más por las condiciones, por la sensación de conducción que me da. Yo os digo,
mucho más absorbente en terrenos rotos y mucho más eficaz y más precisa en el trazado de curvas, ¿vale? Chao.